Bueno, muy bienvenidos a todos y todas a nuestro webinario regional sobre cómo salvaguardar las ganancias en nutrición en medio de la crisis alimentaria mundial. Bueno, en primera instancia voy a establecer las reglas básicas para el buen desarrollo de este seminario. Primero, mantengan su micrófono en silencio a menos que esté hablando. Y segundo, presentarse por medio del chat para tener claro quiénes están en el evento. Tercero, si desean intervenir, por favor, levanten la mano cuando hablen. Si la conexión lo permite, por favor, pongan su cámara. También utilicen la función del chat para hacer cualquier pregunta o para señalar cualquier problema técnico. Por último, es importante que sepan que esta sesión está siendo grabada. Les cedo la palabra a la señora Gerda Verbuck, coordinadora del Movimiento SON, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Hola y bienvenidos a todos. Es un placer darles tu bienvenida a los representantes de los países en América Latina a este intercambio de experiencias entre países que será facilitado por Dr. Cecilia Gamboa, punto focal de Costa Rica y representante de América Latina ante el Comité Ejecutivo de SEN. En todo el mundo ha surgido una crisis alimentaria y nutricional que afecta a familias, comunidades y países. La menor disponibilidad y el aumento de los precios de los alimentos básicas, así como la menor disponibilidad y accesibilidad de los productos fertilizantes están poniendo en peligro las futuras cosechas agrícolas. Para el movimiento SEN, este es un momento crucial tanto para ayudar a los países a garantizar el acceso a alimentos nutritivos para todos, como para asegurar que la respuesta global a la crisis actual refleja las prioridades de nuestros países. Este webinario se centrará en cómo podemos y debemos salvaguardar los logros en materia de nutrición y hacer avanzar la agenda de nutrición a pesar de esta crisis. Es una oportunidad para compartir sus experiencias a la hora de hacer frente a esta crisis a nivel nacional y para debatir los retos que se avecinan. Les insto a que se inspiren mutuamente, pero también a que nos digan que puede hacer el movimiento SEN totalmente para ayudarles a mantener la nutrición en agenda nacional. Quiero recordarles que no están solos en esta situación, que es esencial fortalecer el poder de nosotros en cada país. El intercambio de experiencias y recomendaciones que resultará de este seminario web me ayudará a llevar la agenda de nutrición al más alto nivel. Debemos aprovechar esta crisis como una oportunidad para abogar por una mayor inversión en nutrición y salud, sistemas alimentarios y efectos del cambio climático. Les agradezco
de antemano sus reflexiones que nos ayudarán a identificar soluciones y estrategias nacionales y conjuntas para estos retos presentes y futuros que sabemos que serán complejos de abordar. Le doy la palabra a la moderadora de este intercambio y su representante regional, la doctora Cecilia Gamboa. Muchas gracias, Gerda. Muchísimas gracias, Gerda. Además, cada vez mejor su español. Muy bien. Y gracias por el apoyo que el movimiento SUN le brinda a nuestros países y por el interés de escuchar las experiencias específicas de cada uno de nuestros países. Están también con nosotros otros representantes del secretariado del movimiento SUN y Marco Araniva, asesor en operaciones del secretariado, Sonia Anselin Panzani, jefe del equipo de apoyo a países en el secretariado, y Michelle Link, nuestro enlace focal. También tenemos representantes de varios sectores y redes de nuestros países, quienes tendrán la oportunidad de participar en la sección de preguntas y respuestas más adelante. Por favor, preséntese en el chat para avanzar en las presentaciones por país. Como somos 6 países de la región latinoamericana, pero a última hora los representantes de Perú fueron llamados a la oficina del ministro y podrán tal vez más adelante incorporarse, pero por ahora vamos a presentar nuestras experiencias, estos 5 países, en relación a cómo salvaguardar los esfuerzos hechos en nutrición en medio de la crisis alimentaria mundial. Este es un tema que como región ya hemos abordado de manera más general en nuestras reuniones mensuales. Sin embargo, para efectos de este webinario, es importante ahondar más compartiendo cuáles son los efectos actuales y previstos de la crisis alimentaria global en la implementación de los planes alimentarios y de nutrición nacional en su país, si están integradas a las partes interesadas en nutrición al dar respuestas a la crisis alimentaria, por ejemplo, a través de los sistemas alimentarios. ¿Cuáles son los desafíos, las posibles soluciones y espacios en los que el movimiento SUN nos puede apoyar? Abogacía, como mencionaba la señora Gerda Verboek, abogacía a alto nivel sobre el impacto de esta crisis y la necesidad de apoyo. Cada intervención puede ser de máximo 12 minutos. Les pido que por favor se presenten al tomar la palabra con nombre, país y entidad a la que pertenecen. Entonces le doy la palabra a Ecuador. Tienen 12 minutos cada uno de los países. Adelante, Ecuador. Gracias. Vamos a ver quién está por Ecuador. ¿Quién será quién está? ¿Quién es el que va a presentar por parte de Ecuador? Va a presentar Fausto por parte de Ecuador, pero está teniendo problemas de conexión. Entonces sigamos con el siguiente, okay. Y Fausto se conecta muy prontamente. Después, apenas tengamos conexión, entonces seguimos adelante con El Salvador. Adelante, Salvador. Buenos días a todos y todas. Permítanme un momento aquí. Buenos días, un gusto, Gerda, y un abrazo también por acompañarnos. Gracias también a todos por poder permitirnos compartir esta experiencia. Como El Salvador, me voy a quitar quizás aquí solo porque hay varios colegas. Tenemos como varias preguntas que se nos han planteado para poder compartir.
Y una de ellas es cuáles son los efectos actuales y previstos de la crisis alimentaria global en la implementación de los planes alimentarios de nutrición y nacionales en su país. Yo creo que casi todos los países, uno de los efectos puntuales ha sido el aumento en el costo de los insumos agrícolas, ¿verdad? Esto afecta directamente a los pequeños productores. Por ende, hay un resultado del alto precio de estos insumos que provocará, digamos, en muchos productores no siembren la cantidad adecuada, ¿verdad?, de granos básicos para abastecer el mercado nacional, ¿verdad? Este podría ser un punto de partida para la crisis alimentaria, ¿verdad? Posible crisis alimentaria en los países, ¿verdad? También aquí en El Salvador. El costo también de los insumos agrícolas va a golpear en su medida la canasta básica, también de los alimentos, incluidos los productos derivados del ganado, carne, lácteos, ¿verdad? Y porque está directamente vinculado a los insumos y los granos, ¿verdad? Que se alimentan este medio de producción, ¿verdad? Y acelerará un poco la crisis agrícola. También el índice de inflación para El Salvador alcanzó en marzo pasado 6.7% según el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Es el más alto en los últimos 25 años, ¿verdad? Y también esta inflación ha ido creciendo de manera acelerada, ¿verdad? Desde hace 15 meses, es decir, febrero, y esto viene destacándose también por todo el tema que viene post-COVID, ¿verdad? El tema también, la Dirección General de Estadísticas y Censos también reportó un costo de la canasta básica, ¿verdad? Un incremento que representa más o menos un $22, ¿verdad? Respecto al mes anterior. Y también de alguna manera hay a partir de los comerciantes en los mercados también, según la información brindada, ha habido un incremento de precios de granos básicos, hortalizas, huevos, quesos, ¿verdad? Carnes y los principales. Entonces, esos son como los mayores efectos que como El Salvador se tiene. Y la segunda pregunta es cómo se integran las partes interesadas en la nutrición en la respuesta a la crisis alimentaria y cuáles son los mecanismos de planificación y coordinación en los países a través de los sistemas alimentarios. Yo creo que, y lo hemos hablado también con el equipo, es que el modelo de sistemas alimentarios constituye siempre una hoja de ruta y un mecanismo de articulación de las políticas e iniciativas para ser eficientes en la gestión de recursos y la consecución de los resultados, abordando de manera integral las determinantes de la condición alimentaria, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay una integración y una conversación entre diferentes instancias para ver estos retos y estos desafíos que se vienen con el tema de la crisis mundial, ¿verdad? En el tema de suministro. La pregunta número 3, ¿cuáles son los principales retos? ¿Verdad? Y ahí nos indicaban que eran 3, ¿verdad? Que se ha encontrado para hacer frente a la crisis alimentaria, específicamente en combustibles y fertilizantes en su país. Uno es la baja producción nacional por el incremento de precios de fertilizantes. Totalmente puede impactar fuertemente la disponibilidad de alimentos, eso ya se identificó. El incremento de precios de los productos de la canasta básica también limita el acceso a la población e impacta específicamente en las dietas, en la calidad de dieta, ¿verdad? Y pasa a ser también un riesgo en el tema de nutrientes, ¿verdad? Para las familias y para la población en general. Y también el incremento de los problemas de la malnutrición, especialmente de sobrepeso y obesidad. Por esto mismo, al haber un encarecimiento de precios de los alimentos principales de la canasta básica y por ende que son alimentos saludables, los alimentos con menos costos son los alimentos no saludables, entonces por ende hay un riesgo con el tema del sobrepeso
y la obesidad en la población. Esos son nuestros mayores retos. Y la 4, ¿cuáles son las respectivas soluciones aplicadas para abordar los retos identificados? En El Salvador se han tomado, y eso lo hemos discutido y compartido también con el resto de países en reuniones anteriores, que en El Salvador se han desarrollado 11 medidas de contingencia económica, ¿verdad? Promovidos por el presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? En orientar y facilitar el abastecimiento de alimentos, el comercio y la cadena de suministro. También que uno de los objetivos es reducir los costos de producción, logística y el tema de aranceles. Y de manera resumida, estas son las medidas. Hubo una suspensión por 3 meses al impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, la suspensión de este impuesto, también a la contribución al transporte. De igual manera se inició un despliegue de inspectores, ¿verdad? En embarcaciones, gasolineras, lo que garantiza también la calidad del producto proveniente de los hidrocarburos, ¿verdad? Y también se promueve dentro de la Asamblea Legislativa una ley de sanciones para abusos de los comercios de productos derivados de los hidrocarburos por el tema de los precios. Entonces, hay esa regulación. Asimismo, hay un subsidio también al gas propano, ¿verdad? Que actualmente es de $8, que beneficia a más de 1 millón de hogares salvadoreños, como también el gobierno absorberá el incremento de precios internacionales del gas, manteniendo el precio más bajo de la región, y eso sí hay datos. Con ello se incrementará la calidad también la cantidad de inspectores para revisar este tema del gas y que se esté cumpliendo esta normativa. En cuanto al transporte público, también se incrementó la cantidad de inspectores, ¿verdad? Para realizar toda esta supervisión y garantizar que no hayan, ¿cómo se llama?, un incremento de precios, lo establecido en las unidades de transporte, porque eso es importante también para la población. Además, se anunció la suspensión de aranceles de importaciones de 20 productos básicos de la canasta básica durante 1 año. Entre ellos incluye el aceite, manteca, arroz, maíz, maíz blanco, cítricos, papas, plátanos, repollo, y también algunos alimentos para animales. Y la última medida es la agilización en cuanto a la autorización de proveedores para importación de productos alimenticios, los cuales ya han sido aprobados en distintos países del mundo, lo que facilita el ingreso y la oferta de alimentos. También recientemente se aprobó una ley para la compra colectiva de insumos agrícolas a través del Estado para pequeños productores a través del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿verdad? Y también se ha reformado la Ley de Protección al Consumidor para fortalecer los mecanismos de vigilancia de precios y sanciones a los acaparadores de precios. Y la última pregunta era cuáles son nuestras posibles brechas que necesitan apoyo a la acción global del movimiento Zoom y otras partes interesadas. Yo creo que todos los países, por esto mismo, hay una brecha financiera, ¿verdad?, para la respuesta a la crisis en dimensiones que superan, ¿verdad?, directamente las crisis alimentarias. Lo otro, la acción global a nivel regional para articular proyectos e iniciativas. Sabemos desde que se desarrolló la cumbre de sistemas alimentarios y también la cumbre mundial de nutrición. Muchos de los países bajo coaliciones están organizándose, pero yo creo que unos también de las brechas es que se pueda agilizar una mayor comunicación entre los países, que se pueda agilizar también la planificación de esas acciones, porque creo que los países ya están haciendo de alguna manera alguna acción interna, pero probablemente todo este apoyo de los países y del movimiento sea probablemente más rápida, ¿verdad? Más rápida o más para poder paliar esta crisis, porque estamos viendo
que probablemente todas estas acciones sean efectivas hasta el 2023, ¿verdad? De apoyo a nivel mundial y todas estas coaliciones que se estén realizando. Y por otro lado, la abogacía para el apoyo de los países con mayor vulnerabilidad para la movilización de gestión de soporte financiero y técnico. Creo que eso serían de las partes importantes, y toda la acción global a nivel regional que puedan articularse proyectos e iniciativas conjuntas, ¿verdad? Entonces, si ven, El Salvador ha creado estrategias específicas para la población, ¿verdad? Entonces, también las instituciones a nivel interno se están haciendo algunas normativas para poder atender directamente a la población, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra experiencia, ¿verdad? Que actualmente se está generando, y estamos también muy anuentes a seguir colaborando dentro del movimiento, ¿verdad? Y toda la articulación que pueda tener para superar esta crisis mundial y nacional que tenemos, ¿verdad? Y que nos va a afectar por algún tiempo. Muchas gracias, Cecilia, y a todos por su atención. Muchísimas gracias, en realidad excelente, muy bien, muy clara la explicación y la forma como se está desarrollando y organizando El Salvador para hacerle frente a esta crisis. ¿Y que consideras que en realidad podría haber una ayuda entre los países en estos momentos, aprovechar esta crisis para que tal vez como región nos podamos organizar y trabajar más conjuntamente? Que tú algo mencionaste, algo de esto, ¿verdad? Sí, Cecilia, yo creo que una de las cosas importantes que yo creo que casi todos los países, uno de los desafíos es el tema financiero, ¿verdad? Y si tú ves, hay muchas políticas internas que se puedan hacer, probablemente tengan un tiempo específico para poder estar activas, pero yo creo que sí o sí todo este tema o intercambio que podamos tener específico con los países, ¿verdad? De las buenas prácticas, cómo están superando esto. Todo el tema también de medición de avance creo que va a ser importante. Y por otro lado es cómo a nivel de la región o países podemos armar yo les decía, un paquete reforzado para la búsqueda y gestión de financiamiento, ¿verdad? Específicamente para esta crisis, porque es como decía yo, el financiamiento tiene un límite, ¿verdad? Y creo que también está esta crisis y aún continúa la pandemia, ¿verdad? Entonces este es un desafío que aún lo tenemos que estar de alguna manera manteniendo, ¿verdad? Y viendo cómo también la población puede tener alternativas. Y creo que sí, Cecilia, eso de unir, eso de estar en coaliciones con países y en temas específicos va a ser clave para poder superar esta crisis. Muchas gracias. Bueno, ahora veo que ya está Fausto, ¿verdad? Del Ecuador, para que ya nos pueda brindar sus impresiones, su presentación, bueno, sus experiencias. Gracias. Adelante, Fausto. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, bueno. Bueno, como ustedes saben, Ecuador acaba de superar una crisis social un poco complicada debido a las diferencias sociales y a las inequidades sociales. Hay varios grupos de la población que se han visto afectados económicamente y socialmente en este tiempo. Afortunadamente, el gobierno nacional logró llegar a un diálogo, especialmente con los líderes de las poblaciones más afectadas y vulneradas, y esto nos está brindando nuevamente paz en el país, ¿no? Porque nos costó un par de semanas de paralizaciones, de retrocesos, y bueno, lo importante es que el diálogo se llegó, y alguna de las políticas con las que el gobierno busca apalear esta situación actual que vive no solo el Ecuador, sino el mundo entero, con los índices de costo de vida elevados, con inflación que está por los cielos. En el Ecuador primero se revisó la política de subsidios a los combustibles. Entonces se otorgó 15 centavos adicional de subsidios a la gasolina extra, al diésel y al gas. Entonces, con el objeto de
apoyar la situación económica actual. Se aprovechó también estas circunstancias actuales para lanzar un nuevo bono, un nuevo mecanismo de transferencia monetaria que lo denominamos el bono de 1000 días, que está enfocado a madres embarazadas y a niños hasta menores de 2 años con el objeto de garantizar un acceso mínimo a ciertos bienes y servicios. Este bono tiene un componente fijo que es de $50 y un componente variable que dependerá de si la madre atiende a los controles prenatales y si el niño va a los controles de salud. Otro mecanismo que ha puesto el gobierno como una política es nuevas líneas de crédito al sector agropecuario. Ese es el sector más afectado, entonces se han sacado algunas líneas de financiamiento del 1 al 5% a 30 años plazo. Asimismo, para ciertos sectores del sector agropecuario se están condonando deudas para montos no superiores a $5,000. Así también, como ustedes saben, el sector agrícola necesita de insumos y fertilizantes, así que también se está haciendo un subsidio del 50% para ciertos insumos y fertilizantes como la urea. Si bien nuestras economías tienen presupuestos limitados y recursos limitados, creo que ha sido un reto enorme para el gobierno nacional el buscar cómo financiar estos paquetes que se hacen necesarios en una coyuntura como la actual. No tenemos, ustedes saben, nuestros países no tienen grandes reservas, no tenemos fondos de estabilización, sin embargo, ha sido suficientemente potente el gobierno en responder a la situación actual. Existe un bono de desarrollo humano que llega aproximadamente a 1 millón de familias en el Ecuador. También subió en 10% ese bono. Entonces, el país ha tratado de responder a esta situación, a esta problemática, no solo local, sino global, con algunas políticas de Estado, tratando de beneficiar, sin lugar a dudas, a los más olvidados o a los más vulnerables. Eso por el lado de las políticas grandes. Como ustedes saben, la Secretaría Técnica Ecuador Crianza y de Nutrición Infantil se enfoca específicamente en los primeros 1000 días de vida, que es desde la concepción del niño o la niña hasta que cumple los 2 años de edad. Ahí también estamos haciendo unos esfuerzos enormes. Hemos creado un comité interinstitucional para poder brindar una serie de paquetes de bienes y servicios y garantizar que lleguen a los niños, niñas y madres. Entonces estamos 13 instituciones del sector público en este comité, que lo lidera personalmente el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y en no sé si me permiten, quiero presentar un dashboard que creo que es uno de los avances más importantes que hemos tenido en la implementación de esta política de garantizar el bienestar de nuestras madres y nuestros niños, que lo que hace este dashboard es juntar información de 5 o 6 instituciones, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, del Registro Social, del Registro Civil, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para saber que cada madre o niño cómo accede a este tipo de paquetes, si fue al control prenatal, si es beneficiaria del bono de desarrollo humano, si es que su hijo es beneficiario de las consejerías del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, esto nos va a permitir hacer un monitoreo de cada madre y cada niño en el país. No sé si se puede ver ahí, estoy presentando ahora mismo una pantalla. Sí, se puede ver. No quiero llenarles de cifras y números, pero solo quiero enseñarles el concepto de este dashboard o de este sistema de alertas que lo llamamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita mismo estamos viendo un cuadro que es el porcentaje de menores de 24 meses con nacimientos inscritos hasta 45 días. Porque este es uno de los indicadores a los que hacemos seguimiento. Hay otros que son nacidos con bajo peso, número de controles de salud del niño. Por ejemplo, aquí está cobertura de menores de 24 meses atendidos en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, esta información nos permite tener data por provincia, por cantón y por parroquia
de cómo están evolucionando y a la vez se conecta un sistema de alertas con las diferentes instituciones del sector social y de salud para poder atender a esas personas. Aquí podemos identificar por un nombre y apellido, inclusive por una georreferenciación de dónde está la persona. Creo que esto es el avance más importante que hemos tenido en estos tiempos para poder hacer un seguimiento nominal a las familias y especialmente a los niños y a las madres que son parte de nuestros programas y proyectos. Eso les puedo comentar brevemente de los temas que como Ecuador se han venido desarrollando este tiempo. Tenemos por delante también una mesa de cooperación que arranca este jueves con toda la cooperación internacional, en la que queremos alinear esfuerzos y juntar todos los recursos y mecanismos direccionados hacia unos mismos objetivos, ¿no? Entonces nos estamos sentando en una gran mesa de cooperación este jueves, que la lidera la Secretaría Técnica con la Cancillería, y obviamente hemos invitado a la cooperación internacional y a todos los organismos que se encuentran en el país, porque creemos que es necesario optimizar y coordinar los recursos que llegan al país, porque ya el país como tal está haciendo los esfuerzos con las políticas que mencionamos actualmente para hacerle frente a la situación actual, pero no son suficientes. Entonces, toda la cooperación internacional, si puede articularse de alguna manera, va a ser muy productiva para superar la situación por la que atraviesa el país. Bueno, ya terminaste, ¿verdad, Fausto? Sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Ajá, sí, perdón. Estoy superado el COVID, así que si me oye un poco preocupado. Bueno, no, pero ya lo importante es que estás aquí presente y ya estás recuperándote. Así es que, bueno, no, me parece excelente que todas las medidas que han tomado, sería interesante conocer más después, más adelante, cuando en nuestras reuniones, ese dashboard que estás mencionando, porque de ahí es muy, muy, en estos momentos de dar seguimiento, y yo no sé hace cuánto lo instalaron o fue a raíz de estas emergencias de la pandemia, pero realmente a veces estos momentos de crisis, digamos, de alguna manera ayudan para innovar y avanzar en estos temas de ir identificando realmente las poblaciones vulnerables, ¿verdad? Sin duda. Bueno, este dashboard se viene desarrollando desde hace un año. Ha sido un trabajo muy, muy complejo porque es cruzar bases de datos de diferentes instituciones, llegar a acuerdos de confidencialidad y manejo de data, de poner en la misma línea los equipos de tecnología y de manejo de información de las diferentes instituciones. Creo que hemos tratado de hacer esto por varios años a nivel de país, y creo que finalmente, gracias a la decisión del gobierno actual, se está logrando, ¿no? Hacer este seguimiento que le llamamos universal y nominal, porque sabemos exactamente cada persona. Y además tenemos unas brigadas que están en territorio, que esperan llegar hasta 300,000 hogares a finales de año para saber si estas personas forman parte de este sistema, porque pueden haber niños que no tienen su registro, su cédula de identidad, entonces no son parte del sistema. Entonces ahí se lanzan las alertas para que el registro civil accione sus brigadas para cedulación. O si una madre aparece que no recibe el bono y está en situación de pobreza, es necesario levantarle su ficha de vulnerabilidad. Entonces, con esto esperamos que se potencien los servicios sociales y de salud, obviamente considerando que los países tenemos limitaciones, no son infinitas, ¿no? No todo el mundo lamentablemente puede acceder a estos servicios por las limitaciones de recursos que tenemos, pero sí estamos tratando de optimizar el destino de los mismos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Fausto. Bueno, vamos a continuar con Honduras. A ver, adelante, Honduras. Bien, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Me saluda Joselino Pacheco de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Un saludo especial a la señora Gerda Berbur por acompañarnos y por la abogacía que ha estado haciendo también en el país por el tema de nutrición. Se lo agradecemos. Ahí hemos estado en
transición, de cambio de nuevas autoridades de gobierno, y esto ha retrasado algunas decisiones. Siempre los cambios de gobierno en nuestros países son a veces lentos, y eso retrasa también el accionar en algunas decisiones. En relación a las preguntas, nosotros creemos que los principales efectos que tiene la situación actual, pues es un incremento de la crisis alimentaria en las poblaciones. Nosotros hemos venido ya monitoreando el tema de seguridad alimentaria muy de cerca en los últimos años, y cada año hacemos un informe anual. El informe 2021 ya nos reflejaba una situación de crisis alimentaria para un porcentaje alto de la población. En el mes de abril y mayo, en conjunto con la cooperación, ya hemos hecho un primer monitoreo de este año 2022, y ya tenemos datos también que se los estamos entregando a las autoridades de gobierno para toma de decisiones, y la decisión de asistencia humanitaria. Como principal efecto de toda esta situación, creo que coincidimos con los compañeros que nos han antecedido, es el alto incremento a la canasta básica de alimentos, y también a los bienes y servicios como energía, como transporte. Creo que eso es lo más significativo, el alto costo de los insumos para producción, especialmente fertilizantes. Acá debo de resaltar que, aunque se ha temido de un desabastecimiento global del suministro de fertilizantes, hasta la fecha en nuestro país hemos estado abastecidos. Había una buena reserva de insumos para producción en el primer semestre, y la agroindustria ha continuado abasteciéndose, así que ese fenómeno, pues por lo menos el desabastecimiento de fertilizantes no lo tenemos. Sí debemos de manifestar el alto costo que tienen estos insumos. En el último año ha habido un incremento más allá del 100% de los costos, si hacemos una comparación interanual. Por todas las condiciones que todos conocemos. Esperamos que, si se mantiene el suministro y la disponibilidad de insumos para producción, esto pues ayude a paliar, porque los productores, aunque sea alto el costo, siguen produciendo. Lo que está sucediendo hoy día es una disminución significativa de las áreas de producción al ver incrementado estos costos. ¿Cómo se integran las partes interesadas? El gobierno ha decretado una emergencia alimentaria. En el mes de febrero, una de las primeras acciones que hizo el nuevo gobierno, con la información que proveímos, es decretar una emergencia alimentaria para viabilizar un mecanismo de facilitar un acceso crediticio a bajo costo a los productores. Eso se activó un mecanismo de acceso financiero diferenciado para los pequeños y medianos productores, y también para los más pequeños un bono de semillas y de fertilizantes para producción. Alrededor de unas 150,000 familias que están siendo beneficiadas. Creo que es muy importante, y se continúa entregando, y también eso pues está estimulando la capacidad de producción de nuestros productores. Otra acción que ha impulsado el gobierno es un subsidio a los combustibles. Obviamente, con esta espiral que hemos tenido, eso es insignificante, o sea, es imperceptible a veces el subsidio en las condiciones actuales, pero se ha dado un subsidio de alrededor de unos
40 centavos de dólar por galón. Eso todavía es como les digo, bajo en relación al costo que tenemos hoy día de los energéticos. También hay un subsidio al transporte urbano, al transporte colectivo, eso el gobierno lo sigue subsidiando, un subsidio a la energía, alrededor de 1,5 millones de familias están recibiendo un subsidio directo al costo de la energía. Esta situación pues está ayudando a paliar, pero la gente resiente el alto costo que tiene todas las semanas de la canasta básica de alimentos. Eso va a tener un efecto porque está incrementando la población en crisis alimentaria. Cada vez las familias están restringiendo más la canasta de alimentos, sacrificando cantidad y sacrificando calidad también de los alimentos, y obviamente esto pega en los grupos de mayor vulnerabilidad. De las principales retos que debemos de enfrentar, creo que como país debemos de diversificar la matriz de fuentes energéticas, fomentar la producción, la producción interna, y acortar la cadena de distribución y comercialización. Creo que esos son retos que tenemos en nuestros países, que a veces tenemos una cadena de producción y distribución que es muy larga, entre la base del productor y la etapa final del consumidor. A veces hay demasiada intermediación y eso afecta fuertemente el costo final. Entonces ahí creo que tenemos un reto de cómo acortar esa brecha, y tal vez es una situación similar en muchos de los países, cómo acortamos esa brecha de tal forma que el productor reciba mejor ingreso por su cosecha, y cómo el productor tenga productos más frescos a más bajo costo también para su canasta de alimentación. Una de las soluciones que deberíamos de aplicar pues es el fomento a la producción interna y el fomento también al consumo interno. Creo que nuestros países en los últimos 30 años hemos ido incrementando la dependencia de los alimentos de mucha importación, y hoy día que vemos pues, estas situaciones globales afectadas por la pandemia, hoy día afectados por la guerra en Europa, en Rusia y Ucrania, esto está pegando directamente en los costos de los alimentos y los suministros para producción. Entonces creo que tenemos que buscar un mecanismo de estímulo a la producción interna y fomento al consumo de la producción local. Diversificar también la fuente de insumos para producción, creo que ese es otro reto, pero también mejorar las reservas de alimentos y bancos de alimentos en nuestra población. Creo que eso es sumamente importante. En muchos países hemos descuidado el tema de las reservas de alimentos. Generalmente tenemos un flujo muy dinámico de producción y comercialización, pero creo que las reservas para periodos de crisis las hemos descuidado, y creo que hay una oportunidad de mejora para tanto desde el lado de la cooperación como los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Creo que ese es un tema muy importante que lo debemos de impulsar. Luego, el tema de la producción sensible a la nutrición también. La primera acción que hacen los gobiernos es suministrar alimentos para paliar la crisis, pero no siempre esa canasta de alimentos es una canasta nutritiva para las poblaciones vulnerables. Creo que ese es otro reto también que tenemos, que debemos de atender, y estimular la producción sensible, y también crear los mecanismos de llegar de manera preferencial
a los grupos de mayor vulnerabilidad, esa población infantil, esa población de los primeros 1000 días. Creemos que debe continuar, aunque sea avanzado, debemos de continuar mejorando los mecanismos de priorización y los mecanismos de atención. Así que en eso estamos trabajando y debemos de continuar apoyando y creando los mecanismos y las políticas necesarias para poder atender. Tal vez de las brechas que tenemos es el tema del financiamiento. Creo que hay que crear mecanismos financieros, tanto con la cooperación como con las entidades nacionales, de tal forma que tengamos facilidades de acceso a líneas de redescuento, a líneas de financiamiento preferencial para estímulo y apoyo al consumo y a la nutrición. Creo que esos son de los retos. De manera general, estas son acciones que nuestro gobierno ha ido tomando. Hemos activado todo lo que es las mesas de cooperación. Tenemos una mesa de la red humanitaria que opera en el país que es muy activa. Con ellos estamos siempre trabajando muy de cerca. Justamente una de las acciones que estamos haciendo es actualizando el plan de contingencia y el plan de acción por la nutrición. Estamos revisándolo de tal forma de que podamos aquellas acciones que sean expeditas y que nos permitan avanzar. Creo que también hemos fortalecido el tema de la disponibilidad de información. Ya les decía, en el mes de abril hicimos un levantamiento de información para conocer la situación a nivel nacional. Para el mes de septiembre estamos programando otro levantamiento a nivel nacional, de tal forma que podamos ya ir monitoreando cómo va a estar el ciclo de cosecha para el final del presente año y qué es la base que tenemos para el primer semestre 2023. Así que en términos generales puedo decirles que desde la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria hemos estado trabajando muy de cerca con las instituciones y apoyando de tal forma de que podamos generar las alertas necesarias para poder atender la población con mayor vulnerabilidad y evitar que se nos disparen aquellas acciones que puedan complicar la situación a nivel nacional. Hasta aquí dejaría mi intervención, agradecer y quiero pedir disculpas. También debo de retirarme porque debo de atender otra reunión que nos están convocando para dentro de 10 minutos. Así que con todo el respeto y la consideración para ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Joselino. Realmente uno aprende mucho de estas experiencias de los países y de eso se trata, ¿verdad? Ahora de ver cómo, de las cosas que ustedes han hecho y que podamos nosotros compartir para poder hacerle frente a esta crisis. Así que no te demores más ya que vas para otra reunión y gracias por haber participado. Hasta luego. Bueno, entonces seguidamente tenemos a Guatemala, ¿verdad? Tenemos a Guatemala para que nos presente. Buenos días. Sí, soy Roberto Mendoza, soy el punto focal del movimiento Zona en Guatemala y tengo una presentación preparada para esta reunión. Si me permiten, la voy a compartir. ¿La pueden ver? Sí, la podemos ver. Ok. Bien, para responder a la primera pregunta que nos planteaban, ¿cuáles son los efectos actuales y previstos de la crisis alimentaria global en la implementación de los planes alimentarios y de nutrición nacional en su país? Tengo esta presentación que está un poco cargada, pero yo lo hice pensando en que iban a participar todos los países, pero yo veo que tenemos un poco más de tiempo. En la parte de abajo pueden ver ustedes el resultado del análisis de la clasificación de seguridad alimentaria en países que se abrevia CID.
Eso lo hicimos en marzo de este año. Se hizo una evaluación en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos. Luego, en abril, se hizo este análisis y clasificación de la inseguridad alimentaria aguda. Y para el periodo que estamos de junio a septiembre, nosotros estimamos que 4.6 millones de personas están en una situación de inseguridad alimentaria que corresponde al 26% de la población analizada. Basado en esto, además de la crisis que hay en Ucrania y Rusia, eso está afectando aún más la situación y está provocando incremento de precios de todo tipo. Por ejemplo, Guatemala importa la totalidad de fertilizantes y sabemos que Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes. Y solo para mencionarles un dato, el costo de un saco de fertilizantes de urea costaba 250 hace 6 meses y ahora en junio cuesta 500 quetzales, ya se duplicó el precio. Y nuestros pequeños agricultores no tienen recursos para paliar esa situación. Más adelante les voy a hablar de qué está haciendo el gobierno para apoyar a los pequeños agricultores. También tenemos el tema del aumento de precios de los alimentos. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. En mayo de 2022 se observaron variaciones interanuales sustantivas en el precio del maíz blanco, maíz amarillo, arroz, frijol blanco y frijol negro. Sin embargo, ahí tengo resaltado el maíz blanco y el frijol negro, que constituyen la dieta de la población guatemalteca que está en situación de extrema pobreza. También hemos observado incrementos significativos en el costo de la canasta básica alimentaria. En mayo de 2022 tuvo un incremento de 3.8% y si lo comparamos con mayo de 2021, ese incremento es del 8.1%. En cuanto al salario, en Guatemala se necesita un salario mínimo, más de un salario mínimo para acceder al costo de la canasta básica alimentaria. Y según la última encuesta nacional de empleo e ingresos que se hizo en 2021 a cargo del Instituto de Estadística, el salario promedio fue de 2.207 y para el sector agrícola, que es el que genera el 32% del empleo, ese salario fue mucho más bajo. Y ambos salarios son menores al costo de la canasta básica, que anda en más de 3,000 quetzales para una familia de 5 integrantes. Luego, para la pregunta número 2, ¿cómo se integran las partes interesadas en la nutrición para responder a la crisis alimentaria y los mecanismos de planificación y coordinación en su país? Nosotros, de acuerdo con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tenemos una estructura definida. El CONASAN, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es la entidad rectora y está presidida por la Vicepresidencia de la República y está integrada por 9 ministerios, 3 secretarías de la Presidencia. Hay representación del sector privado y de la sociedad civil. La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional ejerce la función de secretaría de este consejo. Adicionalmente tenemos un comité técnico de enlace interinstitucional que es podríamos llamarle como el brazo técnico donde se presentan primero las propuestas técnicas antes de someterlas a consideración del CONASAN. Aquí tenemos representación de gobierno, sociedad civil, sector privado, cooperantes y donantes. En cuanto a la estructura del SINASAN, además del CONASAN y la CESAN, tenemos la INCOPAS, que es la representación de la sociedad civil organizada.
hay 10 sectores representados en esa instancia y el grupo de cooperantes y donantes que se integra en el GIA. Hay 16 instituciones gubernamentales que ejecutan las diferentes intervenciones de los planes y programas, y tenemos una estructura de gobernanza a nivel departamental y municipal. En cada departamento hay una comisión de seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos 22 departamentos en el país, entonces hay 22 codesanes y tenemos 322 comisiones municipales de seguridad alimentaria. Guatemala tiene 340 municipios, pero hasta la fecha solo se han podido organizar 322 de estas comisiones por cuestiones de voluntad política, porque la preside el alcalde municipal. ¿Cuáles son los principales retos hasta 3 que ha encontrado para hacer frente a la crisis alimentaria, combustible y fertilizantes en su país? Bueno, acá estamos observando que se están conjugando varios factores. Primero fue el COVID, que persiste ahí, no se ha ido. En Guatemala estamos experimentando la 5ª ola del COVID por esta nueva variante de Omicron. Hay 2 subvariantes que son más contagiosas, entonces se están incrementando los casos positivos en Guatemala. Pero también tenemos otro factor ambiental. Estamos bajo condiciones de La Niña. En el año pasado fuimos impactados por 2 tormentas tropicales, Eta y Iota, y de acuerdo con los expertos en este tema, pues ya pasamos la primera temporada de invierno, pero en la segunda temporada es muy probable que al menos una tormenta tropical tenga impacto directo en el país. Por lo tanto, se requieren mayores capacidades para un accionar complementario, efectivo y oportuno entre los diferentes sectores e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El número 2, que es el alza del precio de los insumos productivos, llámese combustibles, fertilizantes, podría afectar la producción de alimentos para autoconsumo y venta. Los pequeños productores son más sensibles a esta afectación. En este sentido, pues más adelante les voy a mencionar lo que el gobierno ha programado para apoyar en el tema de fertilizantes, y también se está pensando en hacer una importación de maíz blanco, porque es el maíz que es para consumo humano. El maíz amarillo es para uso industrial. Y el reto 3, el alza de los precios de los alimentos debido a los costos de producción, puede reflejarse en mayores alzas en el costo de la canasta básica, lo que repercute en el consumo de dietas saludables. Yo creo que ya mis antecesores han hablado de esto, de que coincidimos en que al incrementarse los precios de los alimentos, la población lo que busca es comprar alimentos no nutritivos solo para saciar el hambre. ¿Cuáles son las respectivas soluciones aplicadas, si las hay, para abordar los retos identificados? El gobierno de Guatemala, a través del presidente Alejandro Yamatei, ya presentó un plan nacional de emergencia ante la crisis internacional. Estos son los ejes del plan, los que tengo acá, los voy a leer. En el tema de política fiscal, contener y priorizar el gasto público para financiar medidas adicionales. En protección social, continúa el programa de transferencia de montañas condicionadas. Ahí siguen los programas de dotación de alimentos, llámese asistencia alimentaria. Hay un programa de alimentación complementaria que se llama Nutriniños. Hay un apoyo temporal a consumidores de gas propano, gasolina, tanto súper como regular, y diésel. Políticas sectoriales, una reserva nacional de granos básicos
un programa de estipendios, semillas mejoradas, materias primas para producir fertilizantes. Esto estaría a cargo del Ministerio de Agricultura. En cuanto a la política monetaria, se enfoca a apoyar el crecimiento económico y en la cooperación internacional, priorizar proyectos orientados a la inversión y generación de empleo. Otras acciones adicionales, coordinar con el sector privado en materia económica y financiera. Aquí específicamente están los acuerdos decretos gubernativos específicos para cada uno de los temas que yo mencioné, por ejemplo, en el combustible. Hay diferentes fechas porque se fueron prorrogando los subsidios al costo del cilindro de gas licuado de petróleo o gas propano, como se le llama, está subsidiado actualmente. La gasolina y el diésel también tiene subsidio que se ha prorrogado también. Esa contribuido a paliar de cierta manera estos costos, pero no son suficientes. Y también hay un subsidio a la energía eléctrica para las familias que tienen consumo mínimo. Se llama tarifa social, que nos puede ayudar para sufragar esos gastos. Seguimos con las respectivas soluciones aplicadas, si las hay. En Guatemala todos los años preparamos un plan para atender el hambre estacional que usualmente ocurre tanto en Guatemala como Honduras, El Salvador, que se refiere al periodo en que los pequeños agricultores van consumiendo sus reservas de maíz y frijol que cultivaron para autoconsumo. Eso abarca entre abril y agosto. Y estas son las acciones que están incluidas en el plan y eso se están ejecutando. No voy a detenerme en todo, pero tenemos un sistema de alerta temprana en seguridad alimentaria y nutricional que funciona desde el año 2008. Es para el monitoreo de la situación y para el tema de la prevención de la desnutrición aguda en menores de 5 años, pues está la serie de actividades que ustedes observan allí. Este es el programa de estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a agroinsumos. Este tiene diferentes facetas. Empezó con el apoyo de un estipendio para ayudar a las familias que fueron afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA. Luego avanzó hacia estipendios por acciones para atención de familias que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria. Y actualmente es un estipendio de 1,000 quetzales para 180,000 pequeños agricultores con el propósito de recuperar suelos, apoyo en la compra de insumos y está financiado por recursos públicos. También como parte del plan para la atención de hambre estacional está este sistema de alerta temprana. Estos son los informes que se han generado tanto para vigilar los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años como la mortalidad asociada a este problema. También tenemos un sistema de monitoreo cultivo que coordina el Ministerio de Agricultura. Se hace un informe cada mes y hay 2 informes de pronóstico de seguridad alimentaria y nutricional que coordina la CESAN. Ese informe se hace en forma trimestral. Dar cuenta que sí estamos monitoreando el comportamiento de los factores que pueden incidir en el incremento de casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años. Recientemente, como parte del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya hubo una reunión con los cooperantes, pero antes de eso se les hizo una encuesta rápida para saber qué actividades están realizando y en qué regiones. Estos son los resultados resumidos de la encuesta. Algunos se dedican
a brindar transferencias monetarias, otros entregan asistencia alimentaria en especie, otros hacen acciones para prevenir la desnutrición aguda y algunos realizan monitoreo del crecimiento. Y lo que se les solicitó es que incrementaran la cobertura de sus acciones y en el mapa que se generó, que no lo presento aquí, pues habían espacios en gris donde no había presencia de ningún cooperante o de ninguna ONG para apoyar en esta tarea de atender la inseguridad alimentaria en Guatemala. ¿Cuáles son las posibles brechas que necesitan apoyo y la acción global del movimiento SON y de otras partes interesadas? Nosotros identificamos los siguientes. Primero, compartir experiencias regionales de los países que forman parte del movimiento sobre innovaciones en atención a los efectos de las crisis alimentarias internacionales. Este tipo de reuniones de intercambio de experiencias son muy importantes porque nos enteramos de qué están haciendo los otros países para paliar o atender la situación de inseguridad alimentaria, y de eso podemos aprender mucho y también intercambiar información. Generación de materiales de sensibilización sobre alimentación saludable, consumo de alimentos locales y de temporada. Otra parte muy importante es la movilización de recursos adicionales y aprovechar oportunidades de financiamiento. Cuando nos reunimos con los donantes de la cooperación internacional, pues ellos nos ofrecieron incrementar su cobertura, pero solicitan una declaración de emergencia, como ocurrió en Honduras. En Guatemala, pues el presidente no ha decidido hacer esa declaración de emergencia. Y por último, necesitamos abogacía y gobernanza para la implementación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que yo creo que se los comenté en la última reunión que tuvimos, que ya tenemos una política que está actualizada, solo falta algunos requisitos de trámite para que sea aprobada por las autoridades competentes. Pues con eso terminaría. Muchas gracias por la oportunidad de compartir la experiencia de Guatemala. Y bueno, estoy abierto a... muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Más bien, te agradecemos y nos puedes compartir tu presentación como insumos para toda la información que estamos recopilando. Con mucho gusto la comparto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora ya pues ya me queda nada más Costa Rica, ¿verdad? Ya como por último, como dicen. Yo voy ya mucho de lo que se ha hablado es bastante similar de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? Toda esta parte de toda la crisis alimentaria global para los planes y la nutrición nacional en nuestro país, de ahí es bastante similar de lo que ya y no lo voy a seguir mencionando, lo voy a ir de lo que voy a presentar, de lo que voy a ir mencionando, se va a ir aclarando cosas que también son de posibles soluciones que se están dando en el país para paliar esta crisis. Por ejemplo, quiero mencionar que ya, así como tuvimos la experiencia del COVID, de lo que fue la pandemia por COVID-19, Costa Rica pues pudo ayudarse mucho y fue importante. Quiero mencionar principalmente 3 programas que fueron, pilares importantes para poder mitigar parte de esta crisis.
refiriéndome más que todo a la parte alimentaria y nutricional. Y esto es, en primer lugar, el programa de alimentación escolar y del adolescente, que es PANEA, del Ministerio de Educación Pública, que es un programa que ofrece alimentación complementaria a la población estudiantil que tiene ya desde hace muchos años y con presupuesto propio. Y en él se promueven los hábitos alimentarios saludables, hábitos de higiene, comportamientos adecuados. Y realmente este es un ejemplo de programa social que le ha podido hacer frente ha contribuido a las pandemias que han existido y los problemas de malnutrición, que aportan en el compromiso por cumplir las metas de desarrollo sostenible al 2030. El comedor estudiantil representa un espacio ideal para brindar alimentos nutritivos a los educandos y una valiosa oportunidad para poder hacer procesos efectivos de educación alimentaria nutricional. Durante esta pandemia que acabamos de tener, que todavía no hemos pasado, ellos se organizaron para que cuando estuviera cerrado las escuelas y los colegios, se continuó dando el servicio de alimentación para los niños para que no tuvieran ese problema en esa crisis, en la crisis que hemos vivido tan seria. Entonces, en realidad es un programa que puede hacerle frente a situaciones de crisis para poder trabajar con la población estudiantil y poder así paliar un poco esta crisis. Igualmente tenemos la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral, que es la Dirección Nacional de CENSINAE, que es una institución adscrita al Ministerio de Salud de Costa Rica y encargado de contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo de la niñez, brindando al niño y a la niña en condición de pobreza y o riesgo social la oportunidad de permanecer en servicios de atención diaria de calidad. Entonces, de esta manera se facilita la incorporación de personas responsables en el proceso productivo y educativo del país. Y además se estimula también este programa la participación organizada de la comunidad. Tiene presupuesto propio, tiene una plataforma para recibir más niños y mujeres y operan de acuerdo a las necesidades del servicio de alimentación. En otras palabras, digamos, puede en estos momentos que hay una crisis, una crisis alimentaria, entonces pueden hacerse cargo de ampliar la cantidad de niños de atención, y tanto a las mujeres que también. En el 2020-2021, cuando no hubo presencialidad, de los niños que asistían al igual que en las escuelas, se implementó lo que se llama el CENSINAE en casa y se entregaba paquetes de alimentos en casa, ¿verdad? Que eran un paquete de leche, atún, arroz, frijoles, masa, y también se implementó lo que es la entrega de frutas y vegetales frescos. Y también esto ya se implementó y lo mantienen para casos de emergencias. Entonces, realmente es una oportunidad para hacer, como dicen, para echar mano en estos programas. Tenemos también el IMAS, que es el Instituto Mixto de Ayuda Social, que también protege y promueve de manera inclusiva y solidaria el desarrollo de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante programas y proyectos desde un abordaje multidimensional, que también durante la pandemia del COVID, en los momentos más críticos, también se organizaron para trabajar y poder dar paquetes de alimentos independientemente ya fuera de la población escolar y de los programas de los beneficiarios del CENSINAE, también se trabajaron con toda la población en general. Así es que digamos que esto ha sido programas que tenemos ya desde hace muchos años. Por ejemplo, el CENSINAE ya tiene más de 70 años y ha sido un gran pilar. Sin embargo, yo quería mencionar, ahora que se han estado hablando, que si bien para los casos de emergencia, que se tienen planes, se trabajan cuando viene tanto, ahora no solo por la crisis que estamos viviendo, que es muy seria, pero cuando vienen problemas de otra índole, por el verdadero problema serio que tenemos de cambio climático y que vienen tantos, las tormentas tropicales, los huracanes, cuando hay que evacuar a la gente, cuando la gente queda sin sus viviendas, sus comidas. Se organizan y se hacen planes de contingencia en las comunidades, en los municipios, que son los responsables. Pero debería, y me adelanto a decir cosas que deberíamos de tener, como son tener un verdadero programa programa de emergencia alimentaria nutricional para
para no solamente trabajar cada municipalidad de su manera y que cada municipio se organice y pida la ayuda al nivel central, sino que debe haber, esto es algo que nos hace pensar que vivimos cada vez más crisis, más seguidas, y que deberíamos estar pensando en un programa más sólido de emergencia que considere la parte nutricional, porque muy bien, estamos ayudando para disminuir los problemas que se nos están dando, y ahora vamos a lo que es como son los fertilizantes y todo esto que aumentan los costos, pero debemos de tener un programa más sólido, y tal vez en esto inclusive nos puedan apoyar desde la manera de la cooperación internacional, desde el movimiento SOM, cómo hacer que estos países se organicen mejor, tengan sus planes más estructurados y que sean más sostenibles. Luego, cuando hablamos de las preguntas, por ejemplo, de cómo se puede integrar las partes interesadas en nutrición, y hablando el caso de los sistemas alimentarios, sí fue, digamos, de una gran ayuda. Los diálogos que se tuvieron el año pasado para poder plantear realmente cómo fortalecer, si es algo que podemos nosotros, una de las maneras que podemos ayudarnos en estas crisis es fortalecer los sistemas alimentarios, hacerlos como hemos venido a ver, cómo los hacemos más sostenibles, más saludables. Y se hicieron durante los diálogos se presentaron varias intervenciones y acciones posibles de realizar en Costa Rica. Finalmente se realizó una hoja de ruta que consideramos que en esto, ahora que estamos iniciando un nuevo gobierno, es importante retomarla para mitigar los problemas alimentarios actuales. Por ejemplo, se planteó, de lo que se planteó fue la capacitación y la organización de los productores, cómo ayudarlos a fomentar la asociatividad, cómo organizarse mejor entre ellos, donde se formen y se informen para ofrecer los mejores precios a los consumidores. Y también se requiere sensibilizar a los consumidores de la importancia del consumo local de alimentos, de productos alimentarios autóctonos, y no depender tanto, como ya se ha mencionado en otras de las presentaciones que me antecedieron, de depender tanto de la importación de alimentos, que nos hemos hecho muy dependientes de productos básicos que tenemos que importar. Entonces, en este aspecto, cómo incentivar, cómo educar, cómo capacitar, y educarnos, como decíamos, a los diferentes sectores, consumidores, productores y a la misma industria alimentaria. A nivel del hogar también se requiere sensibilizar a la población con respecto a las compras. Mucha gente no sabe ni siquiera administrar su dinero, enseñarles cómo almacenar mejor los productos perecederos y no perecederos, y evitar la pérdida y desperdicio de alimentos, que son temas que todos estamos trabajando en ellos y son del campo de los sistemas alimentarios. Está además importante involucrar e integrar a la mujer en los procesos de producción y comercialización de alimentos para garantizar sus medios de vida, y de las juventudes para fomentar el recambio generacional en el sector agropecuario, ya que poder así garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, ya que realmente los productores en su gran mayoría ya son gente grande, ya son gente, muchos de la tercera edad, y necesitamos ver cómo se incentiva para que gente joven pueda interesarse en lo que es la producción de alimentos de una manera que sea de mayor rendimiento. También, otros aspectos que se consideraron es la investigación y evidencia para generar datos estadísticos e indicadores que permitan la toma de decisiones fundamentadas en producción, intermediarios, industrialización y hábitos alimentarios. Nos hace falta en Costa Rica mucho de tener datos, digamos, más actualizados en ese sentido. Y yo creo que esto es parte de lo que vamos nosotros a enriquecernos con estas experiencias. Muchos cuando hablamos del problema del alto costo y escasez de fertilizantes que ponen en riesgo la producción agrícola de Costa Rica, ya sabemos que los costos de producir se dispararon. En el caso de los fertilizantes, al igual que los combustibles, son bienes importados, por lo que el país no tiene mayor control del precio. Entonces, ahorita Costa Rica, digamos, el país se encuentra analizando alternativas que permitan de manera sostenible y eficiente reemplazar los agroquímicos de importación por el uso de bioinsumos para la agricultura, que son productos de origen biológico formulados con microorganismos como bacterias, hongos o virus, y que son utilizados para mejorar la productividad y la salud de las plantas,
o de las características biológicas del suelo. Es importante combinar el fertilizante químico con los insumos que pueden producir en sus propias fincas, reciclando mejor la materia orgánica y comprar materiales que ayuden a mejorar las condiciones del suelo, de modo que se mantenga una fertilidad natural y que el aporte del fertilizante sea un apoyo para la producción, se mantenga con buenos rendimientos. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha recomendado informes a Costa Rica profundizar más en la diversificación agrícola, que son aspectos que se están considerando. Gracias a productos derivados, por ejemplo, de la yuca, el camote, la naranja, el camote naranja y una planta que se llama abacá, cuyo fruto es parecido al plátano, Costa Rica ha logrado, digamos, colocar estos vegetales en el mercado internacional y muestra un crecimiento en las exportaciones durante el último año. Es parte de lo que hay que hacer, es innovando, es ir viendo cómo se puede ir mejorando la exportación de estos productos. Digamos, hay que profundizar en la diversificación de las exportaciones agrícolas. Actividades agrícolas como las verduras, el chayote, la yuca y la sandía, entre otras, muestran, digamos, un gran potencial en la generación de valor agregado nacional y de empleo. Dijo el informe, esto es parte de lo que mencionaba la organización, en la OCDE, para el 2021. Digamos, el camote naranja que es utilizado en el mundo para generar sus productos de origen agroindustrial, Costa Rica más bien se exporta como producto fresco hacia Canadá, Europa y el Caribe. Entonces, mucho de lo que realmente son algunos de los retos, esto quiero mencionarlo entre los retos que tenemos nosotros para irnos innovando, irnos ver cómo podemos ayudarnos para no seguir con los mismos sistemas alimentarios, sino realmente que podamos lograr sistemas alimentarios. Bueno, ya se lo mencionaba el otro compañero, que cómo minimizar, digamos, los intermediarios, cómo hacer que los productos, que haya para que se produzcan alimentos nutritivos y que logren llegar a la mesa de los consumidores a precios más asequibles. Hay que ver cómo, para que nosotros realmente no nos veamos, para que las personas, sobre todo la gente más vulnerable, no se vea tan afectada. Así es que tenemos muchos retos que afrontar. Y uno de los aspectos, bueno, nosotros tenemos presentes es fortalecer estos programas de alimentación complementaria ya existentes, ver cómo se hace un programa de emergencia para alimentaria nutricional mejor coordinada, que no sea cada institución que lo trabaje solo para sus beneficiarios, sino que haya tal vez un programa más nacional. Yo creo que en esto podría inclusive ayudarnos la cooperación externa, lo que es el mismo movimiento SUN, como trabajar esto más de la mano para que sea algo más sostenible. Hay que elevar también la nutrición al más alto nivel como una prioridad nacional, donde se puedan buscar los recursos, que tengan recursos asignados de manera más sostenible, cómo hacer que la canasta básica alimentaria se pueda incluir. Ya sabemos que los productos han subido de precio, cómo incluir algunos alimentos de alto valor nutricional a precios asequibles en la canasta básica, y esto es uno de los grandes retos. Y cómo se llama también incluir, digamos, el ámbito de la nutrición, de la alimentación y la nutrición, digamos, en el Plan Nacional de Desarrollo, que en estos momentos para los países que estamos iniciando un nuevo gobierno, en estos momentos estamos en el desarrollo del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ver cómo se incorpora. Es una oportunidad para incorporar el tema de la nutrición en estos planes. También estamos trabajando por estar en el nuevo gobierno, un nuevo Plan Nacional de Salud que iniciamos, y entonces es cómo incorporamos el tema de la nutrición como una prioridad en todos estos planes. No quiero dejar de mencionar también la importancia en estos momentos, en el caso de Costa Rica, la oportunidad de implementar las guías alimentarias para los primeros 1000 días que fueron recientemente oficializadas, con el fin de fomentar en estos momentos más que nunca la lactancia materna, que realmente el indicador hay que aumentarlo, es bajo, la alimentación adecuada para las mujeres embarazadas y fomentar la alimentación complementaria en estos 1000 días para que realmente digamos que sean que se dé una alimentación con la mayor evidencia científica para potenciar la salud y la nutrición en este grupo de edad, que son de los grupos de los 1000 días de los más importantes.
Y es importantísimo contar con un sistema de información y de vigilancia nutricional a nivel nacional para la toma de decisiones oportunas. Nosotros en realidad en eso estamos estamos con ese pendiente. Necesitamos un mejor sistema de información y vigilancia nutricional que no se ha, y en realidad esto no hemos avanzado mucho en buenos indicadores de salud, pero no sabemos si realmente tenemos un retroceso. Y esto es importante porque podemos estar teniendo retrocesos que realmente no tenemos los datos suficientes como para poder tomar, digamos, hacer tomas de decisiones más efectivas. Y en realidad creo que el apoyo del movimiento SAM para elevar la nutrición al más alto nivel y que se aumenten los posibles donantes y cooperantes externos e internos para acciones e intervenciones efectivas de la nutrición es vital. Y es un momento muy oportuno ahora que se tengan estas reuniones de alto nivel del movimiento SAM en Nueva York y en otros, y los venideros que vienen. Así es que, bueno, me quedo aquí. Muchísimas gracias. Y por ahora, vamos a pasar, como dicen, a la parte de discusión y preguntas para todos los que están participando en el webinario. Se abre el espacio para discusión, preguntas y respuestas en el que nos ayudarán a moderar Michelle del equipo de apoyo a países, seguido de unos comentarios concluyentes por Marco Arinaba al finalizar la sesión. Así es que, bueno, ya tenemos las preguntas. No sé si vale la pena mencionarlas, porque ya son las 5 preguntas que hemos venido trabajando y que todos mencionamos en los países. Adelante. Bueno, ya hemos escuchado la voz de los países a través de sus puntos focales, y sería importante también entender y escuchar si hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer las personas de nuestras redes sociales, de nuestras redes que están también en el evento. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que puedan dirigir a los puntos focales o a nosotros, está abierto el foro. Pueden levantar la mano o hacerse notar. Yo creo que las intervenciones han sido bastante completas. Esperamos a ver si hay alguna pregunta de los participantes o también de los puntos focales hacia sus otros colegas, ¿no? Si quieren hacer preguntas a los países que han expuesto sus experiencias. La mano, ¿cómo se levanta aquí? Ah, bueno, ya puedes hablar. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Ana Josefa Blanco, soy la directora de Calma y actual coordinadora de la Alianza Nutres. Realmente, dijéramos, hemos escuchado las presentaciones de los diferentes países, ¿verdad? Con muchas medidas de políticas que han tomado para, dijéramos, frenar o venir trabajando y que las familias tengan mejores oportunidades en sus temas de salud y nutrición. Veo como sociedad civil de que hay un panorama también un poquito desalentador, ¿verdad? En lo que es la práctica de la lactancia materna, donde ya se advertía desde el 2020 un descenso, ¿verdad? De la misma situación que creo que está ocasionando, que se está sucediendo en la mayoría de los países. Y veo también, dijéramos, como una agresividad en la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Si bien es cierto, por ejemplo, los países, por ejemplo, El Salvador ha avanzado mucho el tema de la promoción de la lactancia materna, ¿verdad? Hay nuevas medidas, hay nuevas leyes que protegen también a la primera infancia. Considero que esta debe de ser un pilar bien fundamental en los planes nacionales, ¿verdad? Y que la promoción de la lactancia materna, al igual que todo lo relacionado, por ejemplo, a cómo combatir la inseguridad alimentaria nutricional,
también pues debería de ser, dijéramos, con amplia participación de la sociedad civil y también del sector privado. Una de las inquietudes que tengo es eso, en ninguna de las presentaciones prácticamente se oye de la articulación con el sector de la sociedad civil, ¿verdad? Hay muchas medidas, ¿verdad?, que se podrían trabajar a nivel de los territorios, a nivel de las comunidades de mano, ¿verdad? Y con acompañamiento de la sociedad civil, por supuesto, siguiendo las directrices nacionales, ¿verdad? Quiero también aprovechar para felicitar a todos los expositores también por todo lo que sus países están haciendo para, dijéramos, contribuir, ¿verdad?, a un clima de mejor seguridad alimentaria nutricional en la región. Esa sería quizás una primera inquietud que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Josefa. ¿Alguno de los expositores o de los otros miembros de los participantes de este seminario quieren comentar frente a la pregunta de Ana Josefa? De cómo se está integrando o si se está integrando a la sociedad civil en esta coordinación e integración, sobre todo en el tema también de la lactancia materna con las diferentes entidades que asisten a nivel nacional. Gracias, Michelle. Claro que sí, desde Ecuador nos gustaría poder compartirles, en base a lo que mencionaba, que existe ya la creación de un consejo consultivo que cuenta con la participación de sociedad civil. Este espacio se lo ha realizado con la participación de organizaciones no gubernamentales, empresa privada, y algunas otras instituciones que nos han brindado el apoyo para prevenir y erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Creo que esta participación es muy importante y de hecho Sociedad Civil Escalinap nos acompañó también en un foro que se realizó recientemente con la organización de sociedad civil en Ecuador, que creo que también despunta a esta participación que se requiere para el abordaje de esta problemática en el país. Gracias. Gracias, Eliana. ¿Alguien más quisiera comentar sobre esta temática? Sí, Michelle Roberto Mendoza de Guatemala. En mi exposición yo les presenté la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde hay participación de instituciones de gobierno, el sector privado, sociedad civil y la cooperación internacional. O sea que ahí hay cabida para todos los que quieran abonar para resolver los problemas nutricionales del país. Y por supuesto que el tema de lactancia materna es muy importante en esta discusión. Únicamente, Cami. Gracias, Juan Roberto. ¿Tenemos alguna otra pregunta también? Estamos un poco pasándonos del tiempo, entonces quisiera dar 2 preguntas más y el resto les podrían anotar en el chat y les contestaremos posteriormente para que luego nuestro colega Marco pueda hacer los comentarios concluyentes. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quisieran poner en el foro? Bueno, si no hay más preguntas en este momento, yo quisiera pasarle la palabra a Marco para que nos ayude con unos comentarios concluyentes de toda esta sesión y agradecerles a todos ustedes por ese gran esfuerzo y por toda su información y el intercambio de experiencias. Muchas gracias y buen día a todos. En esta etapa compartiré rápidamente algunas conclusiones relevantes que hemos podido obtener a lo largo del desarrollo del webinar. A lo largo de este espacio se ha hecho hincapié en la existente crisis alimentaria y nutricional y a la necesidad de que ambas sean abordadas de manera conjunta. Asimismo, se destacó el acceso limitado a fertilizantes, lo cual pone en riesgo a las cosechas futuras. El Salvador nos compartió por su parte que han sido afectados por incrementos en los costos de los insumos agrícolas, provocando que los índices de inflación hayan alcanzado niveles más altos en los últimos 25 años. Como posibles soluciones en El Salvador se han desarrollado 11 medidas de contingencia económica que contemplan subsidios al gas propano, diversas medidas tributarias,
a productos específicos y promoción de ciertas importaciones de alimentos, entre otros. Ecuador, por su parte, nos mencionó que en el marco de una crisis social se han implementado diversas medidas como la revisión de subsidios a combustibles, el lanzamiento de un mecanismo de transferencia monetaria que está enfocado en mujeres embarazadas y jóvenes, ligado a controles prenatales y de salud, medidas financieras al sector agropecuario y diversos subsidios para ciertos fertilizantes. Un avance importante ha sido el dashboard o el sistema de alertas que mide cómo cada madre o niño accede a los diferentes beneficios, el cual ha sido un esfuerzo interinstitucional. Honduras, por su parte, nos reiteró el impacto que ha tenido el incremento en la canasta básica, el desabastecimiento de fertilizantes que fue mitigado a través de una reserva que tenían. El gobierno ha decretado una emergencia alimentaria que busca facilitar el acceso financiero a pequeños productores y otras medidas como subsidios a combustibles, energía y transporte. Como retos, destacan la necesidad de enfocarse en las reservas de alimentos para periodos de crisis, fomentar la producción y consumo interno, así como acortar la cadena de producción. Guatemala mencionó que depende totalmente de la importación de fertilizantes, los cuales han duplicado su precio prácticamente, así como la afectación generalizada al costo de la canasta básica. Como posibles soluciones, el gobierno ha lanzado el Plan Nacional de Emergencia, que contempla diversas medidas fiscales, sociales y sectoriales, entre otras. Destacaron el Plan para la Atención del Hambre Estacional y el Programa de Estipendio para la Recuperación del Suelo y Apoyo al Agro. Destacaron la necesidad en abogacía para la implementación de una política nacional de seguridad alimentaria. Costa Rica, por su parte, destacó que la situación mencionada por todos los países coincide bastante con su situación particular. Destacó la implementación de 3 programas en materia de nutrición, siendo uno de estos enfocado en alimentación escolar, que el cual continuó funcionando durante la crisis del COVID. De igual forma, se entregaron paquetes alimentarios en casa, lo cual se mantiene para casos de emergencia, pero se destaca la necesidad de un programa más sólido de emergencias que considere la parte nutricional. De manera común se destacó el reto del financiamiento y es relevante también prestar atención a los más vulnerables, que suelen ser las mujeres. Importantísimo centrarse en la producción de alimentos y depender cada vez menos de las importaciones. Bueno, y nuevamente gracias y volvemos con Cecilia. Cecilia, estás en silencio. Perdón, sí, es que me había puesto para mientras participaban ustedes. Más bien, creo que ha sido un webinar muy enriquecedor, con mucha información, muy valiosa. La idea era precisamente conocer bien cómo estamos viviendo los países esta crisis y realmente ver posibles soluciones que podamos tener, no solamente cada uno de los países, sino también intercambiar experiencias para poder ver cómo podemos, muchas de las cosas que se hacen o no son, como dicen, creadas por cada uno de los países, sino muchas veces tomamos las ideas y las experiencias de otros países y las adaptamos a nuestro país. Así que yo creo que realmente ha sido muy valiosa toda la información y realmente muchas gracias también a Marco, que hizo un resumen bastante, bueno, muy sintético, pero donde retomó todo lo de cada uno de los países, tal vez los aspectos más relevantes. Y creo que entonces no me cabe más que dar las gracias y la oportunidad que tuvimos para compartir esto en los países de Latinoamérica. Y bueno, y desearles que tengan un feliz día de lo que queda para el día. Bueno, ahí veo que está María y Sonia, que también están levantando la mano. Adelante, gracias. No, es solo para felicitarles para todo lo que se ha dicho en este webinario, que fue súper interesante, y gracias por la participación y por la gestión también, la felicitación, Cecilia, fue excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sonia, gusto de volverte a ver, aunque sea de manera, como dicen, virtual. Así es, gracias. Gracias a todas y todas. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Hasta luego, pues. Muchas gracias. Gracias. Feliz día. Gracias. Adiós. Feliz día. Adiós, igualmente.